Vamos a pasar a la palabra del Señor y el día de hoy hemos preparado un mensaje al que le hemos titulado La mascarilla del cristiano. Le hemos titulado La mascarilla del cristiano. Y en todo este contexto de que la mascarilla ya está por desaparecer, o al menos eso así se ve, ya está permitido andar sin mascarilla en las calles, en los centros comerciales y muchos lugares. Eh, Me puse a pensar un poco en esto y tratar de aplicarlo a la vida cristiana. Y antes de pasar, incluso de leer el texto que hemos preparado, hay uno de los chicos, no sé si está alguien preparado de los chicos. Yo le había dicho a Virginia que preparara a alguien, pero a lo mejor no ha venido. Ah, bueno. Yo le dije a Virginia el domingo pasado que preparara uno de los chicos, pero si no, a lo mejor no pudo. Que nos hablara del uso de la mascarilla. Y pues lo resumimos rápidamente. La mascarilla se impuso o se le da el uso, esta mascarilla que andamos puesta, que hay de muchos tipos y de muchos colores, y de que ahora hay dibujos y mascarillas personalizadas, tiene un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Yo creo que el gran objetivo es impedir que dentro de nuestro organismo se cuelen aquellas bacterias, aquellos virus, y específicamente y en su mayoría el virus del COVID-19. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero al mismo tiempo, la mascarilla fue puesta para evitar que si yo estoy con el virus, que si yo tengo en mi organismo el virus, contaminar a otra persona. Bueno, quizás a grosso modo, ese es el uso de la mascarilla, o esa es la razón, el objetivo con el cual fue implementado. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Si alguien quiere aportar algo más, también puede hacerlo, porque yo sé que aquí hay profesionales de la salud y que manejan y conocen mucho más el tema de la mascarilla. Pero básicamente es eso. Y hay un texto en la Biblia que se parece mucho a esto. Y yo quiero que vaya conmigo al Evangelista Mateo, capítulo 15. Evangelista Mateo, capítulo 15. Evangelista Mateo, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 1 y vamos a ir saltando unos versículos. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Evangelista Mateo, capítulo 15, versículo 1, dice de la siguiente manera: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Y quiero que saltemos al versículo 10. Dice: y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, les dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que mi Padre celestial, que mi, perdón, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de otros ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Pedro y le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y esta es una de las veces en las que Jesús como que reta, porque esto al parecer fue un incidente de Jesús,
sus discípulos comenzaron a comer. Y para ponernos en contexto un poco, quiero hablar de esa parte, porque los escribas y fariseos que andaban detrás de Jesús y que le hacen esta pregunta y le dicen, hey, ¿no se han lavado las manos? No es un lavado de manos como el que nosotros hacemos generalmente antes de comer. Nosotros nos lavamos las manos porque vamos a comer y eso, pues tenemos las manos sucias. El lavado de manos del que se habla aquí es un ritual, una ceremonia que se hacía, que tiene su nombre en hebreo, pero no lo puedo pronunciar, pero significa primeras aguas. Este ritual se hacía de dos maneras, o en dos ocasiones. Se hacía al despertarse, se tenía que lavar las manos, y cuando se iba a comer una comida que era acompañada con pan, exclusivamente. Tenía que ser pan de trigo, pan de cebada o de avena. Entonces, si la comida, si se iba a partir pan, si se iba a comer pan, había que hacer este ritual. Y el ritual consistía, no era un lavado de manos normal, sino que habían unas tazas, unas especies de vasijas que se llenaban de agua, y el judío vertía una taza de agua en una mano y la otra taza en la otra. Y ya estaban listos para comer. Claro, esto no es algo que está en la Biblia, sino que esto es parte de la tradición de los judíos. Algunos le llaman tradición oral, está también plasmada en el Talmud, pero no es bíblico. Es una tradición que la iniciaron ellos, la establecieron ellos. Y que si no se hacía, también decía la tradición que esto podía conllevar castigos, incluso castigos divinos, decían ellos. Y detrás de esto había una serie de cosas que se habían, no quisiera decirlo así, pero para que me entendieran, se habían inventado los judíos, una tradición que había salido de muy de ellos. No es algo bíblico. Por eso Jesús vino y retó en ese momento con este incidente, sabiendo que lo estaban observando los escribas y los fariseos, permitió que los discípulos comiesen el pan sin hacer el ritual, sin hacer esta ceremonia, para dar una gran enseñanza en ese momento. Porque ellos decían, bueno, hay que lavarse las manos porque si no, alguien que no se lava las manos es una persona impura, está rompiendo la ley. Y Jesús lo permite así. Y la pregunta, o la gran pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús o por qué quiso hacer Jesús eso en ese momento? ¿Cuál fue la enseñanza que nos quiso dar a nosotros? Porque, a ver, esta tradición es muy parecido a lo que nosotros hoy con la mascarilla. La mascarilla se ha vuelto, a partir del 2000, ¿cuándo fue? ¿20? Del 2020, que inició esto de la pandemia, se ha vuelto prácticamente un estilo de vida para nosotros. Yo recuerdo que al principio la mascarilla incluso la olvidábamos, nos íbamos a trabajar o salíamos y a medio camino, ¡ay, la mascarilla! Y nos regresábamos. Pero luego salíamos de casa y la mascarilla, el celular, todo lo llevamos ahí. Antes quizás escuchábamos a una persona en el transporte público, en la calle, escuchábamos que tosía y nos preocupábamos, a lo mejor algo le pasa, le ayudábamos. Después de esto escuchamos toser a alguien y nos asustamos y nos alejamos. Hasta a uno en el transporte público a veces tiene ganas de toser y se aguanta porque sabe que lo van a mirar mal a uno. Nos ha pasado todo, yo lo sé. ¿Y por qué? Porque esto ha cambiado la forma de ver las cosas, porque la mascarilla se ha vuelto una forma de protección para nosotros. Pero más de protección de lo que sale es para que no entre. Nosotros nos preocupamos de que no vaya a entrar eso. Pero Jesús dijo, cuando le confrontaron con esta tradición, Él dijo, miren, realmente no es lo que entra a nosotros lo que nos contamina. Lo que de verdad contamina, es decir, lo más peligroso, es lo que sale de la boca del hombre. Y yo creo que esa gran verdad que Jesús dijo sigue en pie hasta hoy. Porque muchos de nosotros acá también
A lo mejor no pudimos protegernos lo suficiente y nos contagiamos de COVID. Y lo pasamos con la ayuda de Dios. Pasamos esa etapa del COVID. Y pasó. Muchos no pasaron y bueno, pero no nos pudimos proteger. Sin embargo, hay algo mucho más peligroso que eso y es lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque Jesús le dijo a los discípulos, no es lo que entra, sino lo que sale, porque lo que sale por la boca, ¿de dónde proviene? Del corazón. Del corazón. Entonces, la contaminación de la que Jesús habla es una contaminación tanto externa, porque sabemos nosotros que hay una contaminación externa allá afuera, lo que vemos, lo que escuchamos, donde andemos hay contaminación, pero también hay una contaminación interna. Hay una contaminación interna que es precisamente esto de lo que Jesús hablaba y que está en el versículo 19, que lo volvemos a leer y dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Y por qué contaminan? Pero podríamos decir nosotros, a lo mejor esto no es, bueno, yo no ando pensando todo el tiempo en matar. Pues aquí podemos decir, no, pero es que aquí habla de fornicación, de adulterio, de hurto, y aquí no vemos ladrones, ni fornicarios, ni adúlteros. Pero sí, muchas veces, la boca, la lengua, como que nos juega unas malas pasadas. Y al final de nuestro corazón salen aquellas cosas que contaminan. ¿Y contaminamos a quiénes? Contaminamos a lo mejor a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Contaminamos a nuestros hijos con cosas que salen de nuestra boca. Y Jesús de eso nos advierte en este momento. Jesús advierte a los discípulos y les dice, sí, está bien, porque no está mal. ¿Quién de nosotros cree que la mascarilla siempre estuvo de más? Yo creo que nadie. Nosotros incluso la seguimos usando dentro del templo, a pesar de que quizás ya tendríamos la libertad de no hacerlo. Pero estamos todos de acuerdo en seguirla usando porque de alguna manera nos protege. De alguna manera seguimos sintiendo protección. Y de la misma manera que esto es importante, también es importante protegernos no solo de lo que entra, sino desde el punto de vista espiritual, lo que sale de nosotros. Por ejemplo, ¿qué sale de nuestra boca cuando estamos enfadados? ¿Qué sale de nuestra boca cuando algo no nos gusta? ¿Qué sale de nuestra boca cuando los demás nos ofenden? ¿Qué sale de nuestra boca cuando nos pasa o nos dicen algo que nos incomoda? ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Qué sale de nuestra boca para nuestros hijos? ¿Qué sale de nuestra boca con nuestros hermanos? ¿Qué escuchan nuestros vecinos? ¿Qué sale de nuestra boca? Porque todo eso es lo que Jesús nos está advirtiendo. Dice, cuidado con esas cosas que contaminan, que son las que de verdad nos contaminan. Entonces, ¿cuál sería para nosotros, cuál sería para el cristiano, cuál sería para el Hijo de Dios la mascarilla? ¿Cuáles fueron esos recursos? Porque así como cuando vino el COVID, vinieron estos recursos de protección, que algunos andaban así ¿se acuerda? Algunos salían hasta disfrazados para no contagiarse. Se vieron muchas cosas en la calle. Y hubieron muchísimos recursos para protegerse de esto. ¿Cuáles son los recursos que el Señor nos ha dejado para evitar esa contaminación? Y yo quiero hablarle de dos. Quiero hablar de dos ahora, o quiero señalar dos. ¿Cómo se protege el cristiano? Y el primero lo encontramos en el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas. Si usted quiere, la puede buscar en su Biblia. Si no, la leemos ahora, Gálatas capítulo 5, que creo que en muchas ocasiones lo hemos leído. Gálatas capítulo 5,
del versículo 22 al 26, dice de la siguiente manera: mas el fruto, ¿de quién dice? Del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cuál es el primer recurso que el Señor nos deja para protegernos de esa contaminación? Su Espíritu, el Espíritu Santo. Y usted no me va a dejar mentir, porque yo no voy a poder engañar a nadie, que no es lo mismo discutir con alguien cuando uno ha orado que cuando uno no lo ha hecho. No es lo mismo atravesar un problema que me encuentre bien en oración que cuando no. No es lo mismo recibir una mala noticia cuando estamos llenos del Espíritu Santo, que hemos orado, que venimos del culto y nos dan una mala noticia y decimos nosotros, el Señor tiene el control de todo. Pero cuando no hemos orado, la reacción es diferente. Y yo creo que a todos nos ha pasado así. ¿Sabe por qué? Porque es justamente el Espíritu Santo el primer recurso que el Señor nos deja, porque Jesús lo dijo cuando se fue: yo me voy, pero no los dejo solos. Nos dejó al Espíritu Santo con nosotros. Él está con nosotros. Cuando nosotros oramos, su Espíritu crece. Su Espíritu se hace más fuerte en nosotros y entonces estamos más protegidos ante toda esa contaminación que puede venir tanto de afuera como de nosotros mismos. Y ese es el principal recurso, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ser las veces de la mascarilla. El Espíritu Santo es aquello que impide que aquellas cosas que están aquí salgan. Ay, como quisiera decir, pero no lo voy a hacer. Y logramos contener todo eso porque el Espíritu Santo es más fuerte que nosotros, porque el Espíritu Santo es más fuerte que la carne, porque cuando oramos, cuando estamos en comunión con el Espíritu, logramos hacerlo. Logramos hacer eso. Ese es el primer recurso. Y el segundo también está en el siguiente libro, váyase un libro más adelante, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y leemos del 25 al 26. 25 al 26. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hay una cosa importante en la vida del cristiano y es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el segundo recurso que el Señor nos ha dejado de protección, de purificación. Los fariseos y los escribas estaban preocupados porque no se lavaban las manos, porque no hacían el ritual este. Pero la respuesta de Jesús fue: sí, ellos no se lavan la mano, pero ustedes tampoco obedecen a la ley, a lo que está escrito en la Biblia. No honran a su padre y a su madre. Ustedes tampoco obedecen. En otras palabras, ¿qué les estaba diciendo Jesús? ¿Qué es más importante? ¿La tradición impuesta por vosotros, los seres humanos, o lo que está escrito en la Biblia, que ha sido inspirado y establecido por Dios? Claro, lo que está en la palabra. Porque sabía Jesús que a través de la palabra nosotros encontramos más limpieza que en un lavado de manos o en un ritual de lavado de manos. Entonces, el recurso de la palabra de Dios también es una protección para nosotros. Es una protección ante la contaminación que podemos enfrentar, a la contaminación que puede llegar a nuestro corazón y de nuestro corazón salir a nuestra boca. Porque quieras o no, nosotros sabemos y hemos entendido que somos seres humanos, que somos carne. Y al ser carne tenemos una naturaleza pecaminosa. Y esta naturaleza pecaminosa, este viejo hombre que a veces que está muerto, a veces quiere resucitar.
A veces quiere volver a levantarse y quiere ser más fuerte que nosotros. Porque seguimos siendo seres humanos. Seguimos siendo carne. Llegará el día en que el Señor nos va a regenerar completamente, que el Señor nos va a santificar el día que estemos con Él. Pero mientras estemos aquí, vamos a luchar siempre con esos pensamientos, con esos deseos, con esas cosas que a veces llegan a nuestro corazón y que quieren salir a nuestra boca. Y mientras tanto, tenemos recursos. El Señor nos ha dejado recursos. Nos ha dejado un Espíritu Santo. Ayer hablaba con una persona y porque hoy va a enfrentar una situación con alguien, y una situación mala. Y le decíamos, no se quede callada, dígale 3 o 4 verdades. Y habiendo preparado ya este mensaje, le estaba yo dando ese consejo. Sí, debo reconocerlo. No se quede callada, dígale esto y esto y lo otro. Y su respuesta fue, no voy a decir nada. Cuando a mí me dijo así, a mí me dio, yo sentí que me dio 2 cachetadas y le dije, está bien lo que va a hacer. Gracias por predicarme primero a mí, porque mañana voy a ir yo a predicar y estoy aquí haciendo todo lo contrario. Porque luchamos contra esa naturaleza. ¿Cuántos tenemos esa lucha a diario? Yo soy el primero. Claro, porque aquí nos vemos nosotros y aquí todos parecemos ángeles caídos. Bueno, ángeles, no caídos, pero ángeles. Aquí todos lo parecemos, hasta yo. Pero realmente la verdadera lucha la tenemos allá afuera. A veces la verdadera lucha está en nuestra casa, cuando tenemos conflictos entre parejas, cuando tenemos conflictos con nuestros hijos, cuando tenemos conflictos con el vecino, con el compañero de trabajo, y cuesta controlar esto de lo que Jesús habló, que al final es lo que nos contamina. Pero la buena noticia es esta, que Jesús dijo sí, cuidado con esto que nos contamina. Y para esto les he dejado yo no mascarillas ni, ¿cómo se llama? Acá no sé cuánto, ni mascarillas de estas. No, les he dejado el Espíritu Santo y mi palabra con lo que van a estar más protegidos. Esa es la verdadera protección que nos ha dejado el Señor. Porque al final, siempre tenemos que echar mano de estos 2 recursos. Siempre tenemos que echar mano de estos 2 recursos. Porque solo de esa forma, solo de esta manera, solo teniendo siempre al Espíritu Santo a nuestro lado, solo teniendo siempre esa palabra de Dios con nosotros, vamos a tener vidas espiritualmente sanas, sin contaminación, familias sanas, comunidades sanas, una iglesia sana espiritualmente, donde no se contamina al otro, donde pienso lo que voy a decir o donde el Espíritu Santo me ayuda a no decir lo que no tengo que decir, a que no salga aquello que no tiene que salir. Y así vamos a tener vidas espirituales sanas. Porque al final Jesús viene por una iglesia que tenga buenos zapatos. No, Jesús viene por una iglesia bien vestida. Tampoco. Jesús viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, limpia. ¿Por qué? Porque nos ha dejado los métodos para purificarnos. Y le estamos esperando. ¿Cuánto le esperamos a Jesús? Yo le espero. Y por esa razón es que debemos de echar mano de estos recursos y siempre mantenernos protegidos de esa contaminación. La mascarilla del cristiano no es una mascarilla como esta. La mascarilla que Jesús nos ha dejado, la protección que Jesús nos dejó, que Dios ha puesto para nosotros, para nuestra disposición, es su Santo Espíritu y su palabra. Amén.